Después de haber sido secuestrada y abusada, Rodney Alcalá decide terminar con la vida de una pequeña de 8 años. Ese fue el primero de muchos asesinatos a sangre fría, orquestados y ejecutados por el mismo Rodney, hombre que más tarde se conocería como el asesino de The Dating Show, pues en su recta final como asesino, tomó la decisión de presentarse a este show y declarar muchos de los asesinatos que no se tenían ni los más mínimos indicios, acción que impactó a todos los presentes. De igual forma, y por alguna extraña razón, cada vez que se le juzgaba legalmente, lograba evitar la pena de muerte para terminar con una pena de 25 años en la cárcel tras lo ocurrido en este programa. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿cómo es que un joven estudioso con un futuro prometedor y gran fotógrafo terminó siendo un asesino serial con tan elevado número de asesinatos que se podría decir que llega hasta los 130? Y también debemos pensar que tienen en común todas esas personas que son asesinos seriales. ¿Tendrán de verdad una relación? ¿Su comportamiento se debe a factores ambientales o son de nacimiento? De igual forma que nos preguntamos, ¿el comportamiento se puede manejar o son impulsos incontrolables? Es por esto que nos debemos dirigir directamente a la psicóloga para entender todo lo que implica hablar de este tipo de casos y a partir de los conocimientos en diferentes ramas de la ciencia específicamente relacionadas con la mente humana, para poder encontrar que existen diversas afecciones relacionadas y típicas de este comportamiento. Es con este caso que abrimos la sesión de hoy de Antropsiquis. Los trastornos antisociales de la personalidad abarcan distintos tipos en los que podemos encontrar principalmente la sociopatía y psicopatía. Las personas con trastorno antisocial no muestran culpa ni remordimiento por su conducta manipuladora, cruel o indiferente. A partir de esto surgen preguntas. Es por ello que para este momento tenemos una invitada muy especial, quien nos ayudará a despejar algunas dudas que nos pueda generar este tipo de trastorno. Muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio. ¿Cómo estás? Por favor, preséntate ante la audiencia que en este momento nos está escuchando y quieren saber un poco más de usted. Mi nombre es John Freddy Bustos Ruiz, soy psicólogo con 18 años de experiencia en docencia universitaria, magíster en educación, con formación en dificultades del aprendizaje y dedicado básicamente a la docencia en el programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este ejercicio de la docencia pues atraviesa uno por el estudio de diferentes áreas de la psicología, desde los temas de las diferencias individuales, dentro de lo que se incluye la psicología de la personalidad, hasta el tema de investigación y diseño de proyectos, entre muchos otros roles propios del trabajo en una institución universitaria. Vale, ¿puedo hacer una pregunta? Como ya te habrás dado cuenta, el tema central que estamos trabajando en este podcast es acerca de los trastornos antisociales de la personalidad. ¿Qué nos puede comentar acerca de estos tipos de trastorno a través del conocimiento que usted ha adquirido? Para entender qué es un trastorno de personalidad y aún más qué es el trastorno de personalidad antisocial y sus variaciones, lo primero es entender justamente el concepto de personalidad. La palabra personalidad hace referencia a las cualidades que hacen diferente a una persona de todas las demás. Ahora,
la ciencia psicológica que se ha ocupado del tema ha organizado esas diferencias en función de lo que ha denominado un conjunto de rasgos de personalidad. Y en función de ese conjunto de rasgos ha establecido algunos tipos principales de personalidad, según o de acuerdo a cómo puntúa cada persona en esos diferentes rasgos o variables. Dentro de esos diferentes rasgos podemos encontrar la afectividad, la inteligencia, la estabilidad, la dominancia, la impulsividad, sensibilidad, suspicacia, imaginación, entre otros, cada uno de los cuales se refiere a una polaridad que va de una puntuación muy baja a una puntuación en el otro extremo. Supongamos, si habláramos del rasgo de razonamiento o inteligencia, estaríamos hablando de que algunas personas tendrán mucha inteligencia, otras estarán en el otro polo y tendrán baja inteligencia, y en medio estará toda la diversidad de formas de razonamiento o inteligencia según cada persona. Y así para cada uno de cualquiera de los otros rasgos de personalidad conocidos. Entonces, el trastorno antisocial de personalidad o trastorno de personalidad antisocial, pues es un trastorno que tiene que ver justamente con la alteración de los valores asociados a la sociabilidad, es decir, a la capacidad del sujeto para vivir en sociedad y para interactuar armónicamente con los demás de acuerdo con las normas y valores del contexto cultural. Entonces, cuando un sujeto, bien sea por rasgos de temperamento o bien sea por un aprendizaje social o una educación social precaria, no logra desarrollar esas capacidades para interactuar con los demás de manera adecuada según las normas y valores culturales, estamos hablando de una persona que está desarrollando un trastorno de personalidad antisocial. Ahora bien, ¿cómo se evidencian los posibles síntomas para que una persona tenga este trastorno y hasta dónde puede ser diagnosticado? ¿Es posible evitar curarse de este tipo de trastorno? ¿Cómo es el proceso mediante el cual la persona desarrolla este trastorno? ¿Todos los desarrollan al 100%? Cosas. Lo primero, pudiéramos decir que un alto margen de irresponsabilidad, es decir, no se compromete con nada, ni responde por nada, ni nada es culpa de él. Segundo, ausencia de autocontrol, es decir, es una persona que suele ser muy reactiva frente a las situaciones que le ocurren en su entorno. Como hay ausencia de autocontrol, entonces también tiende a ser impulsivo. La mayoría de su comportamiento es reactivo, es decir, está respondiendo frente a los estímulos que está recibiendo. Impulsividad, que por supuesto tiende a ser agresiva o violenta en contra de los otros. Reacciones o tipos de comportamientos que aparecen muy temprano en la infancia, que se hacen aún más agudos en la adolescencia y que persisten, por supuesto, en la edad adulta. Son personas que son poco empáticas, poco agradables, que difícilmente se relacionan con otro. No obstante, su propia autovaloración tiende a ser muy alta, es decir, a sí mismos se consideran excelentes, es decir, son personas que tienden a ser muy arrogantes, y en algunos casos, dado que también son personas con frecuencia muy inteligentes, pueden pasar por personas agradables
o locuaces si se quiere, pero que es una actitud que no es genuina. Es decir, pretenden ser agradables, pretenden ser encantadores, pero solo lo son superficialmente. De acuerdo con lo anterior, pues hay que decir que establecer si una persona tiene un trastorno de personalidad antisocial pues es muy complicado. Ni siquiera un profesional en psicología o psiquiatría pudiera a primera vista juzgar o diagnosticar este trastorno. Hacerlo implica un proceso complejo de evaluación del sujeto y de su historial biográfico desde muy temprano para ver si junta todos los criterios diagnósticos. Entonces definitivamente no es un diagnóstico fácil de desarrollar. Como un profesional de psicología o de psiquiatría o una persona cualquiera, con frecuencia uno se enfrenta a personas que manejan algunos rasgos y uno puede decir, mira, esta persona tiene ciertos rasgos que se acercan a un trastorno de personalidad antisocial, pero no al nivel de poder decir es un trastorno. Anteriormente habíamos dicho que principalmente podemos relacionar el trastorno de la personalidad antisocial con sociopatía y psicopatía. ¿Es posible observar diferencias entre estas dos últimas? ¿Qué diferenciaría cada uno y cómo es posible saber si estoy interactuando con uno? Las personas con trastorno de personalidad psicopática pueden con frecuencia pasar desapercibidas. Sin embargo, su esencia es la de ser manipuladores, controladores y en todo caso aprovecharse de los demás para beneficio propio, bien sea aparentando cosas que no son. Ahora, en el trastorno de personalidad sociopático, lo que hay es una necesidad de violentar, de agredir, una dificultad para autocontrolarse, y entonces es una persona que vive en permanente confrontación. Como son tan complejos los orígenes de estos trastornos de personalidad, difícilmente pueden corregirse, entre comillas, y llevarlos a un nivel de vida normal. Es prácticamente imposible. Sobre todo porque cuando los sujetos son diagnosticados como tales, porque han sido sometidos a procesos rigurosos de evaluación y diagnóstico, que con frecuencia ocurren luego de que ya se han traspasado las líneas de la legalidad, es decir, ya ha habido de por medio situaciones de violencia muy fuerte, homicidios, violaciones, terrorismo, en fin, donde ya, digamos, poco o nada hay que hacer. Y por último, ¿considera usted que las personas con este tipo de trastorno pueden llegar a desarrollar una vida normal? Los trastornos de personalidad suelen dividirse o separarse en dos tipos. Primero es el trastorno de personalidad psicopático y el trastorno de personalidad sociopático. El psicopático pues tiene que ver con antecedentes de tipo biológico, genético, es decir, el sujeto que desarrolla este trastorno psicopático es porque tiene unos elementos de tipo biológico, fisiológico, neuroendocrino, que desencadenan finalmente en ese tipo de conducta. Contrario un poco al trastorno de personalidad sociopático, este último que sí tiene que ver es con un proceso de crianza temprana que suele ser negligente o maltratador. Es decir, el niño que no tiene antecedentes biológicos ni de ningún tipo, pero que por una crianza muy maltratadora, muy negligente, termina desarrollando esas dificultades para empatizar y para socializar con los demás, incluso al punto de ir en contra de esa misma sociedad. Ejemplos como este de
el Joker, ajustan perfectamente bien a esto último de la personalidad antisocial de tipo sociopático. Cuando se intenta establecer una gran diferencia entre el trastorno de personalidad psicopático y sociopático, más allá del origen biológico socioeducativo de uno y otro, lo que se suele agregar es que el trastorno de personalidad psicopático, el sujeto tiende a ser más, por un lado, inteligente, por el otro lado tiende a ser más manipulador en el largo plazo. Entonces se comporta de una manera procurando cumplir o satisfacer unos fines personales de mediano o largo plazo, aprovechándose de los demás, engañándolos, mintiéndoles, etc. Contrario a personalidad sociopática, en donde este sí tiende a ser más genuino en sus respuestas agresivas, más genuino en su actitud negativa, su actitud violenta, agresiva, etc. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Hasta luego. Las causas por las cuales se puede desarrollar este trastorno, entre el dilema ser psicópata o sociopatía, se crea o se hace. Parte de estas personas provienen de hogares dañados, sufrieron violencia, abuso sexual o consumieron algún tipo de droga. Nos hace reflexionar acerca de cómo por culpa de la falta de responsabilidad de sus padres terminan produciendo como una fábrica estas mentes. A veces no nos preguntamos si estos psicópatas fueron niños y damos por hecho que todos fueron monstruos, aunque es difícil de que un sociópata adulto decida tomar terapia y ser tratado por expertos. Considero que si hubiese primero el reconocimiento de su problema desde chico e incluso si hubiese primado en acompañamiento también en su educación, reconociendo que un niño sociópata no se adaptará a la escuela, se hubiera podido disminuir los síntomas. También meditaremos a pesar de todas sus actitudes, fueron de niños y en su mente, aunque puede ser oscura, actuaban de forma de saciar un impulso que no podían controlar y que no tenían en claro. Especialmente los que provinieron en la violencia, las consecuencias y la implicación moral. Así que por medio del podcast pretendimos estudiar los trastornos e informar, no tanto en identificarlos, sino para que puedan reconocer la raíz de estos males. Agradecemos la colaboración del psicólogo John Frey Bustos por la entrevista, también a los periódicos El País y El Tiempo y a la página Mirror que nos brindaron la información. También agradecer a Canva y Quickchat, plataformas donde editamos el podcast y realizamos la portada.